el precio de salvar a su hijo. Cuando estaba estudiando este mensaje, le estaba preguntando al Señor, pero ¿qué digo de este mensaje? Todos conocen la historia, pero ¿qué voy a decir? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser que sea algo práctico para las vidas de los hermanos? Y me vino a la mente, hermanos, esta idea de salvar a su hijo. Pensando en esta ramera, ella estaba dispuesta a pagar el precio final por salvar a su hijo. O sea, ella estaba dispuesta a dar a su hijo a la otra ramera. O sea, pagar el precio final. Y pensé, hermanos, en nosotros que somos padres. ¿Qué es para usted, hermano, el precio final para usted por salvar a su hijo? En preparar este mensaje, hermanos, la verdad es que me siento muy falto de experiencia en este asunto de los hijos, de ser padre. Yo no conozco, estaba diciendo no sé a quién, no hace mucho, que yo no conozco una persona de mi edad, la verdad, de tener a su primer hijo a 63 años. Yo no conozco a otra persona así. Yo me casé a la edad de 60 años, por primera vez. Y de nuevo, yo no conozco a una persona que se haya casado a esa edad, mucho menos tener su primer hijo a 63 años. Y ahora con otra niña en el camino, Galilea. Yo no tengo nada de experiencia, soy nuevo. Yo nunca les voy a decir desde el púlpito cómo criar hijos piadosos. Ustedes me pueden enseñar a mí. Y la verdad es que si ve algo en nosotros, en la vida de mi esposa y en mi vida, algo que estamos haciendo mal con nuestra hija, pues hable con nosotros, porque la verdad es que queremos ser buenos padres. Pero yo creo, hermanos, que yo sé lo que Dios quiere que yo haga como padre. O sea, hay ciertos principios en la palabra de Dios que nos enseñan, ¿verdad?, lo que debemos hacer como padres. Ahora, lo que yo quiero poder hacer un día, hermanos, es que cuando mi hija crezca y que sea ya adulta, yo quiero poder mirar atrás y decir, hice lo que pude, hice todo lo que pude. Yo no quiero tener ningún remordimiento de cómo crié a mis hijas. Digo hijas porque, como digo, van a ser 2, pero ya con eso paramos. Vamos a cerrar la fábrica. Pero hay principios, hermanos, en la palabra de Dios, y son principios que yo creo que son para todos los padres. Son principios que yo he visto en la palabra de Dios, aún antes de ser casado, antes de ser padre. Para mí era muy difícil predicarlos porque no tenía la experiencia y todavía tengo muy poca experiencia. Pero, hermanos, si vamos a criar hijos piadosos, si vamos a criar la nueva generación de cristianos, hay un precio que pagar. Hay un precio. Mi meta, hermanos, para mi hija, quiero ser muy claro en esto. Mi meta para mi hija o mis hijas no es que vayan a la mejor universidad del mundo. Mi meta para mi hija no es que saque una beca y tener todos sus estudios pagados. Yo tuve becas y estudié gratis, yo no pagué nada por mis estudios. Pero no es mi meta para mi hija. Ahora, si ella quiere estudiar, pues amén. Mi meta no es que tenga una gran carrera de doctora, ingeniera, abogada. Mi meta como padre, hermanos, y yo creo que pues es una meta bíblica, primeramente es que mi hija sea salva. Quiero que sea salva, quiero que haga un impacto en el mundo para Cristo, quiero que se case con un buen hombre cristiano y luego a su vez criar hijos piadosos. Ahora, todo lo demás para mí es secundario. Si ella estudia y ella saca una carrera, no es mi meta, va a ser entre ella y Dios, pero mi meta como padre no es criar una hija estudiada.
No es criar una hija muy inteligente o muy profesional. No, mi hermano. Pero si voy a lograr lo que yo creo que Dios quiere que yo haga con mi familia, hay un precio que pagar. Yo creo que mi fe me dice de que si yo obedezco la palabra de Dios y entrenar a mi hijo correctamente, tal vez aparte por un tiempo y que va a pecar, pero muy pronto va a regresar a los caminos del Señor y hacer un impacto para el Señor. Esa es mi fe. Dice la palabra: Dios instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, amén. Mi deseo, mi meta, hermanos, es un día presentar al Señor una mujercita piadosa, una mujer consagrada al Señor, amén, que sirva a Dios, que se haya casado bien. Y este mensaje, hermanos, también es para los jóvenes, porque un día van a tener hijos. Ahora, pero hay un precio que pagar, hermano. Aquí vemos, hermanos, una mujer, una ramera, una incrédula, que estaba dispuesta a pagar el precio final. Salomón, hermanos, estaba en Gabaón, había ido para allá a ofrecer holocaustos al Señor. El arca estaba en Jerusalén, pero el altar de holocausto o sacrificio estaba en otro pueblo, y Salomón fue para allá para ofrecer miles de sacrificios al Señor. Y estando allí, tuvo un sueño, y el Señor se le apareció en un sueño y le dijo: lo que tú quieras, pídemelo. Y Salomón le dice: Señor, yo me siento como niño y ahora soy un rey en lugar de mi padre, y este pueblo es una gran multitud. Yo necesito un corazón entendido. Amén. Y el Señor no solo le dio un corazón sabio y entendido, le dio riquezas y honra, y le prometió una larga vida si obedeciera al Señor, lo cual no hizo. Entonces, este pasaje viene después de que Dios le había dado la sabiduría que Salomón había pedido, y sirve para enseñar que Dios sí le dio esa sabiduría, y que sí Dios da sabiduría al hombre, y que sí Dios había nombrado a Salomón para ser rey, y que este rey iba a gobernar sabiamente, y el pueblo se dio cuenta. Amén. Pero en este pasaje, hermano, veo que en esta ramera, dice la palabra Dios que había dos rameras viviendo en una casa. Tenían un mini brotel, así se dice, una casa de prostitución. Tenían negocio ahí, las dos viviendo, haciendo la vida con la prostitución. Las dos salieron embarazadas más o menos al mismo tiempo. Y se cuenta aquí que en la noche uno de los niños, uno de los hijos, el hijo de una señora se murió, y que se acostó sobre él, y que en la noche de una forma a otra se levantó y intercambió los niños, y se levanta la otra ramera en la mañana y se da cuenta que su hijo no es suyo, es de otra señora. Y entonces vienen corriendo al rey, explicando, debatiendo, discutiendo, y Salomón le dice: ok, esta dice una cosa y esta dice la otra, vamos a ver quién está diciendo la verdad. Trae una espada. Él no, claro que no lo iba a partir en dos. Pero la mujer cuyo hijo era, dijo: no lo mates, dale a la otra señora, a la otra mujer. Porque dice ahí que se le conmovieron sus entrañas por él. Amaba a su hijo y estaba dispuesto a pagar el precio final por salvar a su hijo. Amén. Es algo increíble. Me hizo pensar, hermanos. Claro, no en un sentido físico, sino en un sentido espiritual.
me puse a pensar en el precio que yo debería estar dispuesto a pagar por salvar a mi hija, por salvar a mi Hadassah, por salvar a Galilea, que está en el camino. Hay un precio que pagar si vamos a salvar a nuestros hijos. Yo les voy a dar varios precios esta noche, voy a terminar el tiempo, pero el primer precio, hermanos, que tenemos que pagar es este. Puede ser, hermanos, yo no les estoy enseñando cómo criar hijos piadosos porque no tengo experiencia, pero sí, estos precios yo quiero hacer y me estoy esforzando a pagarlos, pero primero es este. El primer precio por salvar a nuestro hijo es la oración y ayuno. La oración y el ayuno. No voy a hacer una pregunta, padre. ¿Usted ora por su hijo? ¿Ayuna por su hijo? Paga ese precio, hermano. Quiero que vean 1 Samuel capítulo 1 y vamos a ver un versículo con cada precio aquí, pero 1 Samuel capítulo 1 y vemos, hermanos, en la vida de Ana, que tanto quería tener un hijo. Ayuna, ora y ayuna antes de que naciera Samuel. En versículo 9 dice: se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si se dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y ahora, durante el templo, durante todas esas horas que estaba ahí, estaba ayunando, había comido, pero ahora está ayunando. Y después vemos que después de la oración, después de la promesa o la palabra de ánimo de Elí, después, ¿cómo? Oh, hermanos, si nuestros hijos, hermanos, si un día, hermanos, se van a quedar con nuestra fe, se van a quedar en la iglesia, si van a ser cristianos entregados a Dios, bueno, oye, hermanos, si no ganamos a nuestros hijos y si no ganamos almas nuevas, el cristianismo ya para. Tenemos que criar la segunda generación y luego la siguiente. Pero si el cristianismo para con nosotros, hermanos, el cristianismo para en el mundo. Alguien dijo que el cristianismo está nomás a una generación de desaparecerse. Porque si nuestros hijos no siguen con la fe, ya el cristianismo, nuestra descendencia muere. Hermanos, necesitamos orar y ayunar. Tenemos que orar por nosotros, hermanos, que el Señor nos dé sabiduría y poder y constancia y paciencia, hermanos. La mayoría de nosotros, hermanos, no hemos sido criados en lugares cristianos y no sabemos. Nace niño y simplemente no sabemos. Me casé a la edad de 60 años y tuve mi primer bebé a 63 años y he visto muchas vidas y muchos hijos y muchas familias. Pero junto con Salomón tengo que decir, me siento como un niño. Necesitamos un corazón entendido. ¿Cómo tenemos que orar, hermanos? Primeramente por nosotros mismos y luego tenemos que orar por el niño, por su salud, que Dios lo salve, que sea fuerte, que sea sabio, que sea puro por su esposo o su esposa futuro. A mí no me importa, mi hermano, si mi esposa tenga carrera o no, mi hermano. Eso no me importa, hermano. Me importa su salvación, me importa que tenga una vida consagrada al Señor, que haga un impacto en este mundo para el Señor, hermanos. Y muchos cristianos en hoy día, hermanos, están obsesionados que saquen la beca, que estudien, que vayan a Harvard, que sean abogados, que sean ingenieros. No, mi hermano. Eso no debe ser la meta de un padre, una madre cristiano, hermanos. Y por eso tenemos que orar. ¿Cuánto tenemos que orar, hermano? No solo por nosotros, sino también por el niño. Antes de que nazca el niño.
Es lo que hizo Ana. El otro día le dije a mi esposa, cuando mi esposa estaba embarazada con Hadassah, constantemente oraba por ella. Me hincaba enfrente de mi esposa y ponía mis manos sobre su panza y oraba por mí, mi baby. Y mi oración no ha cambiado, la misma oración. Ahora que le digo cuál es. No he hecho lo mismo con Galilea. Y le digo a mi esposa el otro día, ven para acá. No he orado por Galilea. Ahora oro cuando estoy afuera y orando y buscando al Señor, oro por mi hija que está en el camino. Pero puse mi mano sobre de nuevo la panza de mi esposa, empecé a orar por mi hija que está en el camino. Oh, hermanos, la oración comienza antes de que nazca. Amén. Y luego, ahora que ya el niño está ahí, deberíamos incluir, mi hermano, para mí debería haber tiempos apartados para orar por nuestro hijo, hermano, por nuestra hija. Los muchachos van al campamento y oramos por ellos y ayunamos por ellos, pero a veces me pregunto, en medio del ayuno, esto fue antes de que me estuviera casado o tuviera una baby, orando y ayunando por los jóvenes, a veces 2 días enteros, no es mucho, ¿verdad? Pero a veces vinieron pensamientos muy malos a mi corazón. Yo mismo me preguntaba, pero ¿será que los padres estén orando, ayunando por su propio hijo? Yo no tengo hijos, yo estoy orando por sus hijos y tratando de pagar el precio, pero a ver, ¿serán los padres que estarán orando, estarán ayunando? Tenemos que orar por ellos, hermano. Y luego no solo antes de que nazca el niño, y no solo en nuestros tiempos devocionales, también debemos orar, hermanos, con el niño. A mí me gustaría ser mejor padre, hermanos, y mejor esposo. Yo creo que mi esposa les diría que en los últimos 2 días hemos tenido un pequeño distanciamiento. Yo tengo la culpa. Estaba muy ocupada, no le doy el tiempo que debería darle. Estamos enamorados y nos llevamos bien hoy. No había una bronca, nada de eso. Pero se me olvidó lo que iba a decir. Cada noche, nuestra costumbre es esta. Yo no sé cómo son ustedes padres, pero a mí me gusta que en la noche me gusta que la niña esté en la cama con nosotros. Ahora no duerme ahí cuando está enferma. Ha estado enferma toda esta semana y ha dormido con nosotros. Pero en la noche, cuando como a las 9:30 más o menos, mi esposa le está cambiando su pañal, el último pañal de la noche. Y ella ya me está mirando y sonriendo y riéndose porque sabe lo que sigue. Y lo que sigue es que va a poder jugar con papi. Yo me acuesto en la cama y luego la viento y jugamos y nos besamos y ella da unos buenos, ella sabe besuquear muy bien. La tiro al otro lado de la cama y se ríe otra vez encima de papi y se sienta encima y luego le doy su teta y yo la pongo en la cuna. No quiere estar ahí, quiere estar con nosotros. Pero cada noche oro por ella. Y mi oración no ha cambiado desde que cuando estaba todavía en el vientre de su mamá. Mi oración más o menos es esta, hermanos. Señor, te pido, Señor, que mi hija, y ella me está mirando. Ella no cierra los ojos. Me está mirando. Y pongo mis manos en ella y le digo, Señor, te pido por Hadassita, te pido, Padre, que duerma bien esta noche, que se levante con buena actitud de la mañana. Te pido, mi Dios, por favor, que muy pronto la salves. Señor, te pido, Padre, que la hagas una mujer entregada a ti. Te pido, Padre, que la hagas música en la iglesia, maestra de escuela dominical. Te pido, Padre, que si es tu voluntad, que se case con un pastor, con un misionero.
Te pido, Padre, que llegue al altar pura, y que se case con un gran hombre de Dios, y básicamente así es mi oración. Y mi oración no ha cambiado desde que estaba en el vientre de su mamá. Con el tiempo, creo, va a poder entender esa oración. Ahorita no entiende, pero con el tiempo esas palabras, lo que yo quiero proyectar para ella, se va a grabar en la mente, en el corazón de ella. Ese es mi deseo. No quiero parar de orar con ella. Entonces, hermanos, hay un precio que pagar. Eso toma tiempo. El ayuno requiere hambre y constancia y santidad en nuestra vida, hermanos. Pero el primer precio para salvar a nuestro hijo, hermanos, es la oración y ayuno. El primer precio. Mi pregunta será: ¿cuántos padres aquí realmente claman a Dios, hermano? Mucho menos ayudar por su hijo, que sea salvo, o que si ya está en el mundo, que sea rescatado. Pero junto con la oración, hermano, hay un precio que pagar. No les estoy enseñando cómo criar hijos piadosos. Estas son cosas que estoy aprendiendo, pero que son principios en la palabra de Dios. Amén. El segundo precio, hermanos, es un testimonio piadoso. El segundo precio. Tenemos que tener un testimonio piadoso, hermanos. Quiero que vean Lucas 1. Lucas 1. Lucas 1:5. Lucas 1:5. Aquí leemos acerca de los padres de Juan el Bautista. Dice que en Lucas 1:5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la casa de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ahora quiero que vean aquí, versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Bueno, Dios les da un hijo. Pero quiero que vean, hermanos, que los dos, vidas agradables y vidas sin tacha alguna. No nos sorprendemos, hermanas, cuando vemos que el resultado de esa unión, cuando Dios por fin les dio un hijo, fue el Juan el Bautista. Quiero que vean aquí en versículo 13. Dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Dios, Señor Dios de ellos. Oh, hermanos, si nuestros hijos, hermanos, van a ser salvos, si van a hacer un impacto, hermanos, si van a ganar almas, si van a servir en su iglesia, hermanos, mucho depende, hermanos, del testimonio de los padres, hermanos, y en particular el padre, el hombre. Tenemos que tener ese testimonio piadoso, hermanos, primeramente para poner el ejemplo, y luego para crear una sed por Dios, hermanos. Solo tenemos 18 años para hacerlo, básicamente. Poco menos, poquito más. Tenemos 18 años de crear en el corazón de nuestro hijo una sed por nuestro Dios. Y si en 18 años, hermanos, miren, y esto es muy importante, si en 18 años no lo podemos hacer, una visita del maestro de escuela dominical no va a cambiar su corazón. El hermano Dustin no ha visitado a mi hijo. Créanme, hermano, si usted como padre no ha podido crear una sed por su Dios, por su testimonio, hermano, una visita del hermano Dustin o del pastor o del diácono no va a servir para nada, hermano. Ahora con los puros golpes de la vida y ahora su ayuno y oración, tal vez se convierta muchacho y vuelva a los caminos del Señor con el tiempo. Hace muchos años, hermanos, un hermano aquí de la iglesia
que era maestro de escuela dominical, me dice, pastor, él salía los martes a visitar o evangelizar, y me dice, pastor, me gustaría hacer una cosa. Estos muchachos, había varios muchachos, 4 o 5 muchachos, y este hermano que habían salido de la iglesia, se fueron al mundo nada, ya no venían. Y este hermano, buen hermano, me dice, pastor, me gustaría dejar de evangelizar unas cuantas semanas y visitar a este muchacho. Y sí, fue a su casa y habló con ellos, me dio su corazón. Ni uno de ellos ha vuelto a la iglesia, y casi todos han embarazado a muchachos por ahí. Entonces, hermanos, el maestro, una visita del hermano Taster, una visita del diácono, no la hace, hermanos. Somos nosotros, hermanos. Amén. Depende, hermanos, en gran parte a nuestro testimonio, hermanos. Y por eso, hermanos, el Ana y el Cana tuvieron a Samuel. Y por eso Asa, ese Dios, ese rey tan piadoso, tuvo a un hijo llamado Josafat. Zacarías y Elizabeth tuvieron a Juan el Bautista. Y luego Eunice y su abuelita de Timoteo, Lois, tuvieron tanta influencia en ese gran hombre de Dios, Timoteo, hermanos. El testimonio piadoso, hermanos, es crucial, es vital, hermanos. El salvar a nuestro hijo, hermanos. Me sorprendo a veces que de vez en cuando en nuestro grupo de jóvenes hay muchachos, estoy pensando en una jovencita particular en este momento. Sus hijos no son piadosos, no vienen a la iglesia, hasta han tenido problemas, pero aman al Señor. ¿Y qué? ¿Qué dije? Hijos. Sus padres no vienen a la iglesia, y no se puede decir que sean personas entregadas al Señor. Tal vez uno salvo, pero no viene a la iglesia, y la mamá no salva, y ella ama al Señor y se quiere casar tal vez con un pastor o con un misionero, y cómo sirve al Señor. Y a veces me pregunto, ¿cómo es eso? Porque como casi contradice lo que estoy diciendo. Pero yo lo que he visto, hermanos, es que la mayoría de esos jóvenes que aman al Señor, aunque sus padres no son, que son impíos, tal vez, es porque han sido confrontados con el Evangelio, o enfrentados con el Evangelio ya siendo adolescentes. Son excepciones. Amén. Almas que se han ganado. Pero normalmente, hermanos, los hijos van a seguir el testimonio de los padres, los estudios prueban, hermanos, que es el testimonio del padre que cuenta más. Ay, perdón, estoy pasando por ahí. Pubertado, pero ves. Por lo general, los hijos de padres que con malos testimonios abandonan su fe, pues no, sus padres no los han ganado para su Señor. No han creado esa sed por Dios. Ahora déjeme decir esto, hermano. Usted puede ser el padre y la madre perfecto, y aún así su hijo rebelarse. Sí. ¿Por qué no es cierto que tenemos un Padre Celestial perfecto? Amén. Y nosotros pecamos y nos rebelamos. Grandes pastores que vienen aquí en nuestras conferencias han luchado, algunos han luchado con sus hijos. Pues, hermanos, pero de nuevo, hermanos, lo que yo quiero poder decir un día, hice lo que pude. Mi hija no tiene excusa. Mi fe es que aún si se aparta, aún se cae en algún pecado, que pronto se va a restaurar. Porque tenía un padre que puso buen testimonio, que oraba por ella, que ayunaba por ella. Entonces, el primer precio, hermanos, por ganar a nuestro hijo, hermanos, salvar a nuestro hijo, hermanos, es el buen testimonio, un testimonio piadoso. Dijo primero, oración y ayuno. Tercer precio, hermanos, compromiso a la iglesia. Compromiso a la iglesia. Quiero que vean Hechos 21. Hechos 21. Y realmente aquí, hermanos, tiene que ser la iglesia correcta. Pero
no hay tanto tiempo de hablar de eso, pero quiero que vean Hechos 21:8. En 21:8, de Hechos 21:8 dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7. ¿Se acuerdan cuando fueron elegidos los primeros diáconos? Pues este es el mismo, Felipe. Dice Felipe, ahora es evangelista, y vemos que sí, en otras partes de la Biblia, en Hechos 8, ganaba almas. Y a Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Y miren, hermanos, aquí lo que dice: y tenía 4 hijas, doncellas, o sea, vírgenes, que profetizaban. Bueno, son 2 versículos tan pequeños, pero hay mucho significado ahí. Yeah. Felipe, hermanos, cuando eligieron a los diáconos, eligieron hombres de fe y ¿qué más dice? Fe, valor. Los primeros diáconos tenían muchos atributos hermosos y por eso fueron elegidos. Aquí tenemos un hombre que no solo tenía buen testimonio, pero estaba comprometido con la iglesia. Diácono, evangelista, y mira lo que cría, hermanos: 4 hijas, son 12. Quiere decir que ya no son niñas, porque si son niñas, no, en la palabra de Dios no va a decir que son vírgenes. Claro, son vírgenes porque son niñas, pero eran ya señoritas, pero vírgenes, y profetizaban, o sea, hablaban palabra de Dios. No eran pastores, no predicaban desde el púlpito, pero estaban llenas del Espíritu Santo y hablaban palabra de Dios en ese lapso de tiempo antes de que fuera escrito el canón del Nuevo Testamento. Dios las usaba. ¿Por qué será? Porque sus padres, por lo menos el padre, estaba comprometido con la iglesia, con la obra. Amén. En su asistencia, hermanos. Ustedes, hermanos, que tienen a sus hijos en la iglesia, yo los felicito. Pero primero la iglesia. Eso es lo que necesitan ver. Sus hijos en una familia, padres entregados en la asistencia, sirviendo en la iglesia, hermanos, y diezmando y ganando almas. Amén. Grace Ortiz. Algunos muchachos aquí, algunos maestros estuvieron aquí cuando oyeron el testimonio de esa misionera, Grace Ortiz. Y dijo que una de las motivaciones que Dios usó, o uno de los factores que Dios usó en su vida, no solo para salvarla, sino para algún día llevarla al campo misionero, fue de que sus mismos padres trabajaban en el ministerio de camiones. Y iban a recoger niños y otras personas y los traían a la iglesia, y ella de niña iba con niños. Y viendo a sus padres servir al Señor, Dios puso en su corazón el deseo de servir al Señor. Amén. Sus hijos, hermanos, necesitan verlo involucrado en la iglesia, asistiendo fielmente, para que entienda que las cosas de Dios son importantes, que son de alto valor. Yeah. Amén. Y diezmando. Oye, hermano, hay algo, eso de diezmar, hermano. Yo no conozco una familia. Yo sé que hay familias que diezman, que tal vez uno que otro de sus hijos se ha desviado. Pero yo no conozco una familia que tenga sus hijos en su elección y, bueno, muchachos, que no diezman. Hay una familia que yo conozco que antes estuvieron aquí en esta iglesia. El padre de familia, de vez en cuando en las juntas me retaba, me desviaba y hasta cuestionaba cuánto damos a los misioneros y cuáles misioneros, y etcétera, etcétera. Y cuando ya se fue, de tanto cuestionarme de las finanzas y de los misioneros y avergonzarme en público aquí en las juntas, se va de la iglesia y luego me doy cuenta que ni daba su diezmo y 0 misiones. Eso me molestaba un poquito, Y ahora su familia completamente se está desintegrando completamente. Hay algo, porque tarde que temprano sus hijos se van a dar cuenta que si realmente usted está dando al Señor. Porque el padre que diezma
va a enseñar a sus hijos a diezmar. El padre que diezma va a decir, ok, aquí están los $10, prepárese. $1 es para el Señor, págalo. Los 9, ok. Con Jesús. Amén. Lo que sea. Entonces, hermanos, pero esto es parte, hermanos, de que sus hijos necesitan, mi hija necesita ver a un padre con compromiso a la iglesia, hermanos. Y claro, se cuesta el tiempo y el trabajo y sacrificio y constancia, fidelidad. Tenga cuidado de dejar una buena iglesia, hermano. Amén. Muchos hermanos, hoy yo voy a comprar una casa allá en Rancho Cucamango, en Temecula, en Gemer o en donde quiera, y luego la gente se va. Oh, pues la casa ahí cuesta $200 y tengo 5 recámaras y 5 baños, y aquí una casa chica en Duarte cuesta $450,000. Yo voy para allá. Lot hizo lo mismo. Amén. Y perdió a su familia. Tenga mucho cuidado. Sea leal a su iglesia. Dele Moody que te dice que él ganó 1,000,000 de almas para el Señor. Cuando se fue de la casa, su mamá siempre lo llevaba a la iglesia. Entonces, cuando Dele Moody dejó la casa y fue a la ciudad de Chicago para hacerse rico, hacer su fama y fortuna, decidió no ir a la iglesia. Pero ya después de varias semanas, tanto tenía la costumbre de estar en la iglesia, buscó una iglesia. Ahí fue salvo. Y Dios lo usó de gran manera. Amén. Su hijo, hermano, mi hija necesita ver que las cosas de Dios, que la iglesia de Dios, el servicio a Dios es de suma importancia. Primer precio, oración, ayuno. Segundo precio, testimonio piadoso. Tercer testimonio, compromiso a la iglesia. Cuarto testimonio, ahora voy más rápido. Pero tiempo con cada niño. ¿Se acuerdan cuando Cristo tomaba a los niños? Vinieron los padres y traían a sus hijos al Señor. Y los discípulos vinieron y dicen, no, el Señor está ocupado y está cansado. Y dijo, no, dijo, dejad que los niños vengan a mí, no os prohibáis, algo así, porque tal es el reino de Dios, etcétera, etcétera. Y los tomó en sus brazos y los bendijo. Amén. Yo sé que a lo mejor muchos aquí no piensan que yo trabajo. No, el pastor nomás trabaja los domingos. Yo llego a la casa a veces cansado. Y eso es lo que hace mi hijo en este día. Abro la puerta. Papi, papá, papi. Y ahora que camino, vienen corriendo. Y luego, y yo estoy cansado. La levanto mis brazos y comenzamos con una fiesta de amor. Y luego la llevo a su lugar donde están sus juguetes y agarro un libro y me lo da. Y digo, Y la costumbre es ella ya sabe. Yo me siento así y ella viene y se sienta así mirando para ella con el libro en sus manos y le leo su libro. Mi hija necesita, y yo estoy cansado. Me acuesto a las 10:30, me levanto a las 4:20 diario, aún en mi día libre. Tomo una siesta de 20 minutos si puedo. Pero nuestros hijos necesitan tiempo. Tiempo es vida, me dijo el pastor Salazar. Amén. Tiempo es vida. Una vez fui para allá para hacer unas preguntas acerca porque iba a predicar sobre la familia. Y quería poder decir en mi predicación, lo que estoy diciendo no es solamente de las palabras de un soltero, eso es lo que dice el hermano Salazar. Amén. Y ya después de 1 hora de practicar conmigo, me dice, y una de las cosas más importantes es tiempo con sus hijos, porque el tiempo es vida. Y me dijo estas palabras, y me dijo humildemente, yo acabo de pasar 1 hora con usted. Esa es 1 hora de mi vida que uno puede recuperar. ¿Me están entendiendo? Amén. Eso cuenta más. Usted tal vez no tiene mucho dinero para comprar. Nosotros compramos juguetes de la segunda para la niña. Pero sí trato de pasar tiempo con ella.
Y padre, yo sé, llega a la casa y quiere nomás, si ustedes como yo quieren nomás sentarse ahí y ver las noticias. Y poner las patas para arriba y descansar, yo entiendo eso. Pero tiene que esforzarse a pasar tiempo con sus hijos. Qué rápido ahora. 2 precios más. Termino 5 minutos. Ese es el cuarto precio. Quinto precio. Déjenme decir esto, hermanos. El quinto precio. Y sí hay un precio que pagar. La educación cristiana. Proverbios 22:6. Quiero que vean aquí. Proverbios 22:6. O en casa, o una iglesia, una escuela cristiana bautista, no le manden a la escuela cristiana Maranata ahí en Pasadena. Las muchachas entran en Starbucks con sus faldas hasta acá. ¿Se han visto? O Arcadia, la escuela cristiana de Arcadia. Igual. No hay nada de comisión. Estas escuelas no están nada ligadas con ninguna iglesia local. Se apelan a todo el mundo. En Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Que mi pregunta es esto: ¿quién pasa más tiempo con su hijo? Ya a la edad de 5 años para arriba, dígame la verdad, ¿quién pasa más tiempo con su hijo? ¿Ah? El maestro, exactamente. O la maestra. No es usted, a menos que enseñe en casa, o a menos que tenga su hijo en una escuela que comparta sus valores y sus enseñanzas y sus convicciones. Si usted cree una cosa, pero por día tras día, 7 horas cada día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, siendo instruidos por el ateo. Y se pregunta: ¿por qué salió así mi hijo? ¿Por qué tiene esas actitudes? Déjenme decir esto, padres. Cada joven aquí, cada jovencita que ha pasado por la escuela pública, que camina con Dios, un ejemplo sería Alondra, le diría a usted, porque le he preguntado, le pregunté una vez: ¿tendría sus hijos de que pasó por la escuela pública? Cuando usted se casa un día, tiene hijos, ¿los va a poner en la escuela pública o no pasó? Los muchachos que han estado en la escuela pública, si ya después de haberse graduado y están caminando con Dios, le va a decir a usted: padre, yo nunca voy a poner a mis hijos en la escuela pública. ¿Por qué? Ellos saben lo que está pasando ahí. Yo no quiero que mi hija la cita esté escuchando la palabra F allí y F allá todos los días de la semana, semana tras semana, mes tras mes. Las palabras más vulgares, siendo enseñado por ateos y por lesbianas y por homosexuales. Escuchando a la hora de la comida la música satánica. Usted no puede estar en la escuela pública caminando por el pasillo de la escuela sin escuchar alguna docena de las palabras más vulgares que hay del vocabulario inglés. Y luego enseñándole, o directamente o indirectamente, enseñándole la evolución, el homosexualismo, el aborto, la inmoralidad. So debería pagar el precio. De poner a su hijo en la escuela cristiana o enseñarle en casa. Vamos a hacer el intento. Mi esposa no sabe mucho inglés, sabe Ross, In-N-Out, McDonald's y 99. I love you, amen. Es lo más importante. Pero la escuela cristiana, para separar a sus hijos de los compañeros impíos. Oh, pero los muchachos de la escuela no son perfectos. No son perfectos. No, nunca van a ser perfectos.
Pero por lo menos aquí no estamos promoviendo pecado. Por lo menos mi hijo, si tuviera un hijo, no va a estar en un lugar tentado a toda vuelta. Bien, o sea, o no han visto cómo se visten en la escuela pública. Usted quiere poner a sus hijos, su hija va a ver esta desmudeza y va a ser atraída de vestirse así, y su hijo varón no se puede escapar. Usted deliberadamente lo ha mandado, lo han cancelado en la mundanalidad, en la carnalidad, de donde no se puede escapar, porque usted lo mandó ahí. Cuando la palabra de Dios dice que debemos de separarnos. Amén. ¿Qué comunión hay con luz y tinieblas? Amén. No entiendo eso. Hermano Johnny Esposito, misionero ahora en China, dijo que el padre cristiano, y es lo que él dice, el padre cristiano que meta a sus hijos en la escuela pública debe ser arrestado por abuso sexual, abuso de niños. Porque deliberadamente lo está mandando Oye, hermano, digamos que usted tiene unos vecinos. Estos vecinos no creen en Dios, son ateos, usan malas palabras, creen en la evolución, creen en el casamiento entre homosexuales, y tienen unas jovencitas ahí que visten mal, y vienen con usted y le dicen, préstame a su hijo una semana, vamos de vacaciones, vamos a pasar buen tiempo. ¿Dejaría que su hijo fuera con ellos? Sin embargo, los pone en el mismo ambiente, no por una semana, sino por años, pensando que su hijo va a salir bien. Yo no capto esto, la verdad. Y sea un precio, porque tal vez lo que usted paga a la escuela puede pagar, hacer un pago de un carro nuevo. Hay un precio, y luego tiene que vender tacos. Pues vender tacos es mejor que vender chocolates. Ya probamos eso y termino con eso. Sexto precio, hay un precio que pagar por salvar a nuestros hijos. La oración y ayuno, el testimonio piadoso, compromiso a la iglesia, tiempo con cada niño, una educación cristiana y la disciplina apropiada. ¿Verdad que en Proverbios habla de lavar? Ok, lavar. Ahí están los textos. ¿Okay? No los vamos a buscar. Tenemos que disciplinar, hermanos, nuestros hijos. Amén. No para vengarnos o porque estamos enojados. Yo me crié en un ambiente que cachetadas, locos, sí. Y mi madre en particular, mi padre era muy pasivo, mi madre se desquitaba, se enojaba, y mi hermana recibió lo peor del abuso. He visto cosas muy feas. Tiene que haber una disciplina apropiada, nunca en la cara, y nunca con enojo. Y no me acuerdo cuántos años tenía. ¿Te acuerdas cuando también? ¿Cuántos meses tenía? Mi hija me quiere mucho. Yo había hecho un voto al Señor que yo nunca iba a pegar a mi hija en la cara. Y un día ella tenía la costumbre de pellizcar. Ahora ya le enseñamos, ya no pellizca. Pero yo estaba acostado en la cama, perdón los detalles, pero no tenía camisa puesta. Y agarró una parte de mi cuerpo que no le voy a decir cuál parte. Y lo bueno es que soy hombre, ¿verdad? Pero estaba jugando conmigo. Hizo así. Y mi idea no fue disciplinarla, porque no había pensado en disciplinarla, no. Pero hizo así. Le pegué en la cara. Me miró y empezó a llorar.
Pero mi hija, cuando es disciplinada por mi esposa, es otra cosa. Cuando yo la disciplino, ella es diferente. Porque no solo llora, solloza. She sobs. Es diferente. Y hay lágrimas. Porque los niños lloran y a veces no hay lágrimas. Pero con lágrimas. Y me estaba mirando con una cara tan triste que su papá le había pegado. Así. No de una forma controlada. Y me sentí tan mal. Mi esposa la iba a agarrar. Y yo le dije, no, yo tengo que lidiar con esto. Agarré a mi hija. Yo sé que no puede entender. Le pedí perdón como 15. Perdón. La llevé a la sala. Me senté con ella. Y la acariciaba y la amaba. Y pedía perdón. Y por fin se contentó. Y ahora entiendo que cuando disciplino a mi hija, no lo puedo hacer enojado. Tiene que ser una disciplina controlada. Y con el propósito no de desquitarme por mi enojo, mi frustración, sino para corregirla. Y para que entienda que hay consecuencias del pecado. Tenía, ¿cuántos años cuando agarró tu collar? Menos. Mi esposa y yo habíamos ido a Solvang un día de vacaciones y luego hay un bosque cerca de ahí con una catarata y fuimos a ver la catarata. Si no me equivoco, tal vez fue en el castillo, no me acuerdo. El castillo. Y nos vamos, estamos viendo, ¿verdad?, este castillo famoso allá en San Simeón, como a 4 horas y media de aquí. Y agarró el collar, ¿sí se dice collar? De mi esposa. Estaba jalando. No, baby, no. Y lo jaló, lo siguió jalando, lo agarró. No, baby. Y luego nosotros seguimos los principios en un libro que se llama Cómo entrenar a un hijo. Es un bautista. Millones de copias que se han vendido. Y entonces le dimos así nada más para afligirle con un poquito de dolor. Y no. Nos escondimos detrás de unos arbustos. Porque la gente piensa que va a pensar que es abuso de niño. Y luchamos con ella por 15 minutos. Ya fue la última vez. La póliza es que puede tocar el collar, pero no jalarlo. En nuestra cocina puede abrir los pantries y tocar las cosas, pero no los puede sacar. Entonces, mi esposa y yo constantemente estamos formando pólizas y comunicando qué vamos a hacer en este asunto. Pero sí lo que quiero decir, hermanos, es de que tenemos que disciplinar. Pero tiene que ser una disciplina apropiada. Yo creo, ahora que tengo una niña y otra en el camino, que la primera palabra que el niño tiene que aprender es la palabra no mami, papi, sino la palabra no, para que vea que hay consecuencias del pecado. Queremos que tener una niña obediente, pero eso sería nomás 10%, porque queremos tener una hija espiritual, una hija que ama al Señor. Pero hay un precio que pagar, hermano.